Decidimos ir al lago porque simplemente queríamos distraernos del bullicio de la vida cotidiana en la ciudad. Yo, Carlos y mis amigos, María, Ricardo y Juan, estudiamos juntos en la universidad y ya llevábamos tiempo buscando una excusa para pasar un rato juntos. El Lago Negro era ese lugar del que circulaban rumores. Se decía que no se podía nadar allí y que los lugareños siempre lo evitaban. Pero ¿cómo resistir la tentadora oportunidad de comprobarlo nosotros mismos? Ricardo fue el primero en proponer la idea. ¿Han oído hablar del Lago Negro?, nos preguntó una noche mientras estábamos reunidos en su apartamento. Ese lago está envuelto en misterios. Los locales dicen que está maldito o algo así. María, con su amor por las aventuras y la exploración de lo desconocido, se aferró de inmediato a la idea. ¡Vamos! Puede ser una verdadera aventura. Además, ninguno de nosotros ha estado allí. Juan, siempre el más tranquilo y sensato de nosotros, era algo escéptico al respecto, pero al final accedió. Bueno, si todos están de acuerdo, ¿por qué no? Lo principal es mantenerse juntos y no meterse en problemas. Y así, unos días después nos reunimos en el estacionamiento de la universidad, cargamos las mochilas en el coche y nos pusimos en marcha. Éramos jóvenes, despreocupados y no teníamos idea de lo que nos esperaba. En este viaje nos esperaba algo que cambiaría nuestra vida para siempre. El camino hasta el Lago Negro fue largo y serpenteante. Conducíamos a través de bosques y campos, hablando de todo, desde las últimas noticias de la universidad hasta nuestros planes para el verano. Ricardo al volante bromeaba constantemente diciendo que seguramente nos encontraríamos con alguna criatura extraña del bosque. María se unía a sus bromas, creando escenarios cada vez más salvajes. Juan, sentado a mi lado en el asiento trasero, simplemente sonreía y sacudía la cabeza. Cuando finalmente llegamos al lago, resultó ser incluso más hermoso de lo que podíamos imaginar. El agua era oscura, casi negra, lo que le daba un aspecto siniestro pero cautivador. Alrededor crecían altos árboles que parecían guardianes del lugar, ocultándolo de miradas indiscretas. Bueno, aquí estamos, dijo Ricardo, aparcando el coche en una pequeña orilla cubierta de hierba. ¿Listos para la aventura? Todos salimos del coche y empezamos a descargar nuestras mochilas. María enseguida sacó la cámara para capturar los primeros momentos de nuestra estancia en el lago. Miren este lugar, es simplemente increíble, dijo, tomando fotos sin parar. Rápidamente encontramos un lugar adecuado para el campamento y empezamos a montar las tiendas. Juan, que era muy hábil con las manos, sabía exactamente cómo armar las tiendas para que no se derrumbaran con la primera ráfaga de viento. Yo lo ayudaba, tratando de no perderme ningún detalle. Cuando todo estuvo listo, encendimos una fogata y nos sentamos alrededor de ella, disfrutando de nuestra primera noche en el lago. A nuestro alrededor reinaba un silencio, solo interrumpido por el crepitar del fuego y los ocasionales sonidos del bosque. «Saben, chicos», comenzó Ricardo, mirando las aguas oscuras del lago, «tal vez todo esto sean solo supersticiones, pero hay algo en este lugar que realmente parece diferente». «No digas tonterías», respondió María arrojando una rama al fuego. «Es solo un lago, un lugar perfectamente normal para relajarse». Pero incluso ella, según me parecía, sentía una tensión indescriptible en el aire. Todos la sentíamos, pero nadie quería admitirlo, temiendo arruinar el ambiente. Así comenzó nuestra primera noche en el Lago Negro, un lugar que se convertiría en el escenario de nuestra aventura más aterradora. Por la noche, mientras estábamos sentados alrededor de la fogata, de repente todo se quedó en silencio. El bosque, que hasta entonces estaba lleno de sonidos de animales nocturnos y del susurro de las hojas, parecía haberse detenido. Nos miramos unos a otros sin entender qué estaba pasando. ¿Escucharon eso?, preguntó Juan, mirando en la oscuridad. ¿Qué cosa?, pregunté, aunque yo también ya sentía algo extraño. El agua del lago había comenzado a agitarse ligeramente, como si algo emergiera de las profundidades. «Tal vez es un pez», dijo Ricardo, pero se veía que él mismo no creía en sus palabras.
María, evidentemente preocupada, sugirió que diéramos un paseo alrededor del campamento para despejarnos un poco. Juan y yo decidimos acompañarla, mientras que Ricardo se quedó junto a la fogata, añadiendo ramas secas al fuego. No habíamos caminado mucho cuando escuchamos un susurro detrás de nosotros. Al mirar hacia atrás, vi algo moverse entre los árboles, pero no pude distinguir qué era exactamente. Probablemente sea algún animal, murmuró Juan, pero su voz sonaba tensa. Cuando regresamos, Ricardo estaba sentado junto al fuego, pálido como la muerte. «Hay alguien allí», dijo, señalando la oscuridad más allá del campamento. Vi una silueta. Estaba mirándome directamente. Nos quedamos de pie, sin saber qué hacer. El agua del lago se había calmado de nuevo, pero todos estábamos muy nerviosos. Decidimos volver a las tiendas, esperando que la mañana trajera claridad. Pero esa noche me desperté porque alguien me susurraba al oído. Al abrir los ojos, solo vi oscuridad. El corazón me latía con fuerza. Escuché atentamente, pero no oí nada más. La sensación de que alguien nos observaba se volvió insoportable. A la mañana siguiente descubrimos que una de las tiendas estaba rasgada y nuestras cosas esparcidas. Nada faltaba, pero esto solo aumentó nuestra inquietud. Nos dimos cuenta de que lo que estaba sucediendo iba más allá de un simple campamento, y comenzamos a pensar seriamente en abandonar el lugar. Por la mañana todos estábamos al borde del nerviosismo. Ricardo sugirió que nos fuéramos de inmediato, pero María insistió en que debíamos entender lo que estaba pasando. «No podemos simplemente dejar todo y marcharnos», dijo. «Sea lo que sea, realmente quiero saberlo». Yo, sintiéndome dividido entre la lógica y la curiosidad, estuve de acuerdo en quedarnos. Juan también decidió apoyarnos, aunque se veía extremadamente preocupado. Pasamos el día tratando de encontrar una explicación a los fenómenos extraños, pero en lugar de respuestas, solo encontramos más misterios. Las cosas seguían desapareciendo y apareciendo en lugares inesperados. Oíamos pasos más allá del campamento, aunque no veíamos a nadie. Ricardo empezó a empacar sus cosas. «Sin ofender, pero ya tuve suficiente», dijo. «Me voy, ustedes pueden seguir divirtiéndose aquí». María intentó disuadirlo, pero él fue firme. «Pueden quedarse todo el tiempo que quieran, pero yo no voy a esperar a que ocurra algo realmente malo». Cuando el sol empezó a ponerse, nos dimos cuenta de que solo quedábamos 3 en el lago. La atmósfera se volvía más pesada y la tensión aumentaba. María sugirió hacer turnos de vigilancia nocturna para que siempre hubiera alguien en guardia. Acepté vigilar primero. Sentado junto al fuego, no podía deshacerme de la sensación de que nos observaban. Algo se movía en la oscuridad, pero no podía entender qué era. Cada susurro, cada crujido de rama me hacía estremecer. En un momento, escuché una voz suave proveniente de los árboles. «¡Carlos!», susurraba algo. Me tensé tratando de averiguar de dónde venía el sonido, pero no vi nada. Cuando mi turno terminó, desperté a María y le entregué la antorcha. Me acosté en la tienda, pero el sueño no venía, ya no me divertía. En mi cabeza giraban pensamientos sobre lo que nos esperaba aquí. Pensamientos sobre la posibilidad de que realmente hubiera algo siniestro en ese lago. A la mañana siguiente descubrimos que Juan había desaparecido. La tienda estaba vacía y sus cosas esparcidas. Entramos en pánico, gritando su nombre y corriendo alrededor del campamento, pero no hubo respuesta. María sugirió que nos dividiéramos para buscar a Juan en el bosque. Registramos cada rincón, pero no encontramos rastros ni señales de lucha. Lo único que encontramos fue su chaqueta, tirada en la orilla del lago. Cuando regresamos al campamento, la tensión llegó al límite. «Algo no está bien», dijo María. «No pudo simplemente desaparecer. Tenemos que encontrarlo y marcharnos». Empacando nuestras cosas en pánico, noté un movimiento en el agua. «¡Mira!», grité. María miró en la misma dirección y se puso pálida. En el agua oscura del lago, algo se movía, acercándose a la orilla. «Debemos irnos», gritó María, agarrándome de la mano. Dejamos todo y corrimos hacia el coche. Mientras corríamos, miré hacia atrás y vi una silueta emergiendo del agua. No podía ser una persona. Saltamos al coche y arranqué el motor.
María estaba a mi lado, temblando y repitiendo, «Más rápido, Carlos, más rápido». Arrancamos a toda velocidad, dejando atrás el campamento y el lago. De camino, no dejaba de pensar en Juan. No podíamos simplemente irnos y dejarlo allí. Pero lo que fuera que estuviera allí, no podíamos enfrentarlo solos. Necesitábamos volver a la ciudad y reportar lo sucedido. Cuando tomamos la carretera que nos llevaba a la civilización, sentí que respirábamos un poco más tranquilos. Pero saber que algo quedó en ese lago, algo que se llevó a nuestro amigo, no me daba paz. Conducíamos en silencio, sumidos en nuestros pensamientos, sabiendo que nuestra tranquilidad era solo temporal. Al llegar a la ciudad, nos dirigimos directamente a la comisaría. María, apenas conteniendo las lágrimas, relató lo que había pasado. Los policías, al parecer acostumbrados a historias como esta, tenían rostros sombríos y concentrados. Decidieron enviar un grupo de búsqueda al lago. Aceptamos regresar con ellos, esperando que pudieran encontrar a Juan. Pero a medida que nos acercábamos al lago, mi corazón se llenaba de miedo. Algo me decía que volveríamos a enfrentarnos con aquello de lo que habíamos intentado escapar. Al llegar, los policías comenzaron a inspeccionar el campamento. Todo estaba tal como lo habíamos dejado, las cosas esparcidas, las tiendas vacías. Pero algo había cambiado. El aire estaba impregnado de tensión y un silencio ominoso. Uno de los oficiales notó huellas que llevaban hacia el agua. Las seguimos, y mi corazón se detuvo cuando vi que las huellas se interrumpían bruscamente en la orilla. En ese momento el agua del lago empezó a agitarse de nuevo y algo emergía de las profundidades. Nos quedamos paralizados de terror al ver una silueta salir del agua. Era Juan, pero sus ojos estaban vacíos y sus movimientos eran antinaturales. Los policías gritaron, tratando de acercarse, pero algo invisible los mantenía en su lugar. «No es él», susurró María, y supe que tenía razón. Esa cosa, lo que fuera, estaba usando a Juan como señuelo. Sin pensarlo, tomé la mano de María y comenzamos a correr. Los policías se quedaron atrás, gritando y disparando al aire. Corrimos sin mirar atrás, a través del bosque, intentando alejarnos lo más posible del lago. Finalmente, cuando alcanzamos la carretera y nos detuvimos, miré hacia atrás. El Lago Negro quedó muy atrás. Estábamos a salvo, pero sabíamos que el horror que habíamos experimentado se quedaría con nosotros para siempre. Al llegar a la ciudad, estábamos en estado de shock. Los policías que quedaron en el lago nunca regresaron. Nadie quería creer nuestra historia, pero la desaparición de Juan y de los policías no pasó desapercibida. María y yo no pudimos volver a nuestra vida normal. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro vacío y sin vida de Juan. Empezamos a evitar hablar sobre lo que sucedió, pero eso solo agravaba nuestro tormento interno. Semanas después nos encontramos en un café donde solíamos reunirnos con los amigos antes del viaje. María parecía agotada. «Tenemos que hacer algo», dijo. «No puedo seguir viviendo sabiendo que esa cosa sigue allí». La entendía, pero la idea de volver al lago me parecía una locura. Empezamos a investigar la historia del lago, hablando con los lugareños. Resultó que ese lugar siempre había estado rodeado de misterios y desapariciones, pero nadie hablaba de ello abiertamente. Encontramos a un anciano que había vivido en esa zona toda su vida. «El lago nunca fue seguro», nos dijo. «La gente desaparecía allí durante años, pero cualquiera que intentaba averiguar la verdad o no regresaba o se volvía loco». Al final, decidimos dejar las cosas como estaban. La vida continuaba, pero con la sensación de que algo había quedado sin resolver. Nos mudamos a diferentes ciudades, tratando de empezar de nuevo, pero el horror de ese lago siempre estaba con nosotros. Un año después, recibí una carta de María. Me decía que quería regresar al lago y enfrentarse a eso de una vez por todas. No sabía qué responder. Dentro de mí, luchaban el miedo y el sentido del deber. Tal vez algún día me atreva a dar ese paso, pero por ahora vivo con la certeza de que no todos los misterios deben ser revelados y que algunos horrores es mejor dejarlos en el pasado.